Estequiometría, técnicas de balanceo. De ecuaciones químicas 1, veremos en esta lección tanteo y algebraico, que son como las más básicas. Las técnicas de balanceo de ecuaciones químicas buscan cumplir con dos leyes de la conservación del número de átomos y la conservación de la carga ponderada o del número de carga. En esta lección veremos cómo estas leyes se aplican al problema de balanceo, enfocándonos en la conservación del número de átomos. En general y dependiendo de la complejidad del problema, las técnicas de balanceo se dividen en tanteo o inspección simple para aquellos que son capaces de evaluar la conservación del número de átomos de manera intuitiva. Coeficientes indeterminados o algebraico, donde simbolizaremos de manera especial los coeficientes estequiométricos. Redox simple, el cual usará técnicas de coeficientes indeterminados más la ley de la conservación de la carga. Y finalmente redox en medio ácido o medio básico, donde tendremos que adicionar sustancias para lograr el balance de masa aparte del balance de carga. Las dos primeras técnicas, que son las que veremos en esta lección, no requieren el análisis de la ley de la conservación del número de carga y solo se enfocarán en la conservación del número de átomos. Las otras dos técnicas requieren un análisis simultáneo de conservación del número de átomos y conservación de la carga ponderada, y eso las hace un poquito más complejas. Iniciaremos con la técnica de balanceo llamado inspección simple o tanteo. Normalmente solo funciona con ecuaciones de 4 o menos sustancias químicas involucradas, sumando reactivos y productos, aunque algunas ecuaciones más complejas pueden estar dispuestas de manera tal que su balanceo por tanteo es sencillo. Miremos la descomposición térmica del clorato de potasio como ejemplo. Lo primero que haremos es asumir a priori que todos los coeficientes estequiométricos valen 1. Luego evaluamos los productos coeficiente estequiométrico por subíndice por cada uno de los elementos involucrados, tanto en el lado de los reactivos como en el lado de los productos. Iniciamos con el potasio. 1 por 1 vale 1, por lo tanto colocamos ese valor. Cuando llegamos a la flecha del produce, colocamos un igual. 1 por 1 da 1 y lo colocamos, por lo que los potasios se encuentran balanceados. Ahora vamos con el cloro, que también se encuentra en balance, porque 1 por 1 da 1 y 1 por 1 también da 1. Pero con el oxígeno tenemos del lado de los reactivos 1 por 3 igual a 3 y del lado de los productos 1 por 2 igual a 2. Como 3 y 2 no son iguales, debemos modificar de algún modo solo los coeficientes estequiométricos. Repito, únicamente los coeficientes estequiométricos. Una técnica común del tanteo es fijarnos en los coeficientes estequiométricos del elemento que genera el desbalance y ejecutar la técnica denominada mínimo común múltiplo. En impares, el MSM mínimo común múltiplo es multiplicar por el recíproco. El subíndice del oxígeno producto pasará a ser el coeficiente estequiométrico del oxígeno reactivo. Y viceversa, el subíndice del oxígeno reactivo pasará a ser el coeficiente estequiométrico del oxígeno producto, lo cual afecta las igualdades que calculamos anteriormente, así que hay que reevaluar el balance de potasio y cloro. 2 por 1 es igual a 2, por lo tanto tenemos 2 cloros y 2 potasios en los reactivos. Por lo tanto, deberán salir 2 cloros y 2 potasios en los productos, con lo cual completamos el balance de masas para esta ecuación sin tener que emplear técnicas más sofisticadas que el mínimo común múltiplo. El tanteo es una técnica rápida, así que se espera que usted pueda aplicarla sin la necesidad de escribir una tabla. Miremos un segundo ejemplo donde la aplicaremos de manera más rápida. Entonces nos debemos fijar primero en el elemento que genere desbalance de manera más conspicua. En este caso tenemos dos candidatos, que son el sodio y el oxígeno. Sin embargo, podemos evaluar el oxígeno más fácilmente. La razón de eso es que tenemos 3 oxígenos saliendo y solo un oxígeno entrando. Por lo tanto, necesitamos como mínimo 3 oxígenos entrando para tener los 3 oxígenos saliendo. Y en este caso ya tenemos 3 cloros y 3 sodios entrando.
Como no puedo modificar el coeficiente estequiométrico de la segunda sustancia producto, o si no empezaría a modificar infinitamente la relación de subíndice y coeficiente estequiométrico, entonces voy a tener un sodio y un cloro fijos. Eso quiere decir que en la primera molécula voy a tener que explicar las cantidades de sodio y cloro faltantes. Entonces, están entrando 3 sodios. Uno de ellos se va a la segunda sustancia, por lo que tengo que explicar 2 sodios saliendo. Como está saliendo un sodio, entonces voy a agregar un coeficiente estequiométrico 2 y ahora ya tengo 2 sodios más un sodio, 3 sodios saliendo y 3 por 1, 3 sodios entrando. Y de igual manera tengo 3 por 1, 3 cloros entrando y 2 por 1, 2 y más 1, 3 cloros saliendo. Entonces, la técnica del balance por tanteo debe agarrarle práctica y hacerla mentalmente, al igual que sería el balance de masas, no depender de fórmulas o definiciones o leyes. La segunda técnica que veremos en la lección de hoy es el balanceo de ecuaciones químicas por coeficientes indeterminados. La técnica de los coeficientes indeterminados se emplea en casos donde se hace muy complicado tener en cuenta muchas sustancias o muchos elementos. Generalmente eso se debe a que hay más de 4 especies químicas involucradas para hacer el balance de masas y uno empieza a confundirse. Esta técnica también se denomina la técnica algebraica porque en algún punto deberemos generar ecuaciones algebraicas básicas en un sistema de ecuaciones y resolverlo. Entonces miremos con el siguiente ejemplo. La técnica funciona como la corporización de la ley de la conservación del número de átomos de la siguiente manera. Lo primero es que pondremos explícitamente coeficientes estequiométricos, pero en lugar de usar numerales usaremos letras en orden alfabético, iniciando con A, B, C, D y E. Trate de usar un tipo de letra diferente, otro color y sobre todo minúsculas para no confundirlos con los símbolos de los números atómicos, al menos inicialmente mientras usted se acostumbra. Posteriormente va a escoger algún elemento para comenzar a hacer las ecuaciones. El orden puede ser el que usted quiera o comenzar en orden de presentación. Vamos a colocar como primer elemento cloro. Entonces, las ecuaciones algebraicas se generan como productos de coeficientes estequiométricos por subíndices de cada elemento en cada molécula. Si el elemento se repite en varias moléculas, debe plantear una suma, y este análisis debe realizarse para las sustancias iniciales o reactivos y para las sustancias finales o productos. Entonces, para el cloro, la primera molécula tendría un producto 1 por A, por lo cual colocaremos simplemente A porque los unos en la álgebra no se colocan explícitamente. En la siguiente molécula el cloro se repite una vez en B, por lo que colocamos B. Al llegar a la flecha de produce, interpretamos el símbolo de igualdad en la ecuación. En la siguiente molécula el cloro se repite una vez en C, por lo que colocamos C. Y en el agua no hay cloro, por lo que tendríamos un subíndice 0 y se cancelaría la D en ese caso, así que no la colocamos. Y el dicloro va a tener 2 cloros, por lo tanto vamos a tener que E se repite 2 veces, o 2E. Y esa sería la primera ecuación algebraica en obtenerse. El siguiente elemento que colocaremos es el potasio, que se repite una vez en A. El potasio no está presente en B. La flecha representa la igualdad. El potasio se repite una vez en C y en las restantes no tenemos potasios. El siguiente elemento será el hidrógeno. No tenemos presentes hidrógenos en A, C o E, mientras que en la B se repite una sola vez y en la D se repite 2 veces. Finalmente, para el oxígeno, que se repite 3 veces en A y solo una vez en D. Ahora tenemos un sistema de 4 variables con 4 ecuaciones, por lo que deberemos asumir uno arbitrario para poder resolverla. Tenga en cuenta que existen sistemas que no pueden resolverse al tener más variables que ecuaciones y sistemas que se pueden resolver sin agregar el uno arbitrario, porque
tienen más ecuaciones que variables. Adicionalmente, tenga en cuenta que usted está resolviendo un problema con enfoque químico, no algebraico. Es decir, usted no está obligado a resolver todas las ecuaciones. La estrategia aconsejada es que usted ataque primero las ecuaciones más sencillas y trate de ignorar las ecuaciones más complicadas. Entonces, vamos a asumir arbitrariamente que A es igual a 1 y la razón de ello es que la A está involucrada en la ecuación más sencilla de todas. Es decir, atacar primero las ecuaciones más sencillas. Y reemplazamos el valor de A igual a 1 en las ecuaciones donde está presente el término A. Y al operar obtendremos la solución de algún otro término o tendremos que hacer manipulaciones algebraicas. Aunque en este caso es sencillo, porque tenemos la respuesta de otros dos términos. C es igual a 1 y D es igual a 3. Luego reemplazamos en alguna otra ecuación y nuevamente el consejo es siempre atacar a las ecuaciones más fáciles. En ese caso, la ecuación generada para el hidrógeno, reemplazamos D igual a 3 y operamos el valor, obteniendo B igual a 6. El último término lo hallaremos por inspección simple y ese es otro detalle a tener en cuenta. Usted no está obligado a aplicar una técnica de balanceo de manera pura. Las puede combinar de acuerdo al contexto y del modo en que se le facilite el balanceo. Posteriormente, vamos a reemplazar los coeficientes correspondientes que hayamos obtenido en la ecuación química que pretendemos balancear. Entonces, A vale 1, B vale 6, C vale 1 y D vale 3. En este punto están ingresando 7 cloros. Entonces 1 por 1, 1 y 6 por 1, 6. 6 y 1 son 7, 7 cloros ingresando. Y uno de ellos se va al cloruro de potasio, por lo que nos quedan 6 cloros. Estos 6 cloros van a formar parejas para generar el gas dicloro. Y por ende, se necesitan 3 parejas de a 2 cloros para repartir los 6 cloros. Así que el coeficiente estequiométrico del dicloro debe ser igual a 3. Evaluamos rápidamente la ley de la conservación del número de átomos, pero sin la ecuación, ya que en este punto debe hacerse rápido y mentalmente. Entonces, tenemos un potasio entrando, un potasio saliendo. Los potasios están bien. Habíamos dicho que tenemos un cloro entrando y 6 cloros entrando, en total 7 cloros entrando. Saliendo tenemos un cloro y tenemos 3 por 2, 6, 6 y 1 son 7. Por lo tanto, tenemos 7 cloros saliendo, 7 cloros entrando. Para el oxígeno vamos a tener 1 por 3 igual a 3. 3 oxígenos entrando. Y para los oxígenos saliendo, que solo están en el agua, es 3 por 1 igual a 3. 3 oxígenos saliendo, 3 oxígenos entrando. Finalmente, el balance de hidrógenos. 6 por 1 es igual a 6. 6 hidrógenos entrando. Y saliendo, vamos a tener 3 por 2 igual a 6. 6 hidrógenos saliendo y 6 hidrógenos entrando. Por lo tanto, tenemos el balance de todos los elementos involucrados en esta ecuación química. Finalmente, cuando ya estamos seguros de la respuesta, simplemente borramos los unos porque estos deben expresarse de manera implícita en la respuesta elegante. Y esta sería la respuesta para el balance en esta ecuación química. Miremos un segundo ejemplo para practicar estas habilidades. Lo primero que haremos es plantear coeficientes estequiométricos indeterminados. Posteriormente vamos a hacer dos listas. Una correspondiente a los elementos involucrados, otra a los coeficientes estequiométricos indeterminados. En este punto tendríamos un sistema de 4 ecuaciones y 5 variables, que no podría resolverse. Entonces es sospechoso de no poderse resolver completamente. Por lo tanto, sería aconsejable utilizar un método diferente como el método redox para encontrar otros coeficientes estequiométricos en este punto. Pero es posible resolverlo a veces. Lo que vamos a hacer es tomar uno de los coeficientes estequiométricos y arbitrariamente les vamos a colocar la unidad. Y vamos a proponer las ecuaciones que corresponderían a cada uno de los elementos. Entonces el aluminio se repite una vez en A, en B no hay, en C no hay. Igualdad. El aluminio se repite una vez en D y en E no hay.
El sodio no hay en A, en B se repite una vez, no hay en C, igualdad, en D se repite una vez y no hay en E. El oxígeno se repite una vez en B, se repite una vez en C, igualdad, y se repite dos veces en D. Finalmente, el hidrógeno se repite una vez en B, se repite dos veces en C, igualdad, y se repite dos veces en E. Entonces la estrategia nuevamente sería reemplazar a A porque sería una de las ecuaciones más simples. Entonces, si A vale 1, entonces D vale 1. Si D vale 1, reemplazamos y B valdría 1. Con B y D podemos hallar C. Reemplazamos D igual a 1 y B igual a 1. Si mandamos este 1 a restar, obtendríamos que C también vale 1. Y como C vale 1, entonces tomamos la última ecuación y esa sí hay que despejarla de una manera más consciente. Entonces B vale 1, C vale 1. Resolvemos 3 y pasamos el 2 a dividir. El resultado es 3 medios. Pero tenga en cuenta que no podemos expresar ese resultado de esta manera por una razón muy sencilla. En la interpretación molecular de la ecuación química, la menor cantidad de moléculas que podemos tener de alguna molécula involucrada es una molécula, no 3 medios. Para resolver esto, simplemente es multiplicar por 2 este y todos los demás coeficientes que hemos tenido hasta el momento. Entonces 3 medios por 2 es igual a 3. Y 2 por 1 es igual a 2 en todos los demás coeficientes. Por lo tanto, ya es simplemente reemplazar en los coeficientes 2, 2, 2, 2 y 3. Y revisar manualmente el balance de masas. Entran 2 aluminios, salen 2 aluminios. Entran 2 sodios, salen 2 sodios. Oxígenos tenemos 2 y 2, 4. Entonces entran 4 oxígenos, 2 por 2 son 4 oxígenos saliendo. Y finalmente hidrógenos vamos a tener 2, 2 por 2, 4 y 2 son 6 hidrógenos entrando y 3 por 2 son 6 hidrógenos saliendo. Por lo tanto, tenemos el balance de el número de átomos en esta ecuación química. Bien, eso es todo por el momento. En la próxima lección vamos a analizar la técnica de balanceo redox y en la siguiente lección veremos la técnica de balanceo por el ion electrón. Por el momento espero que les haya gustado y si fue así no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.